Estamos de regreso ya en Diálogos y como les habíamos informado, está con nosotros César Ricaurte, el director de Fundamedios. Hoy que es el Día del Periodista, ellos presentan el libro El delito de expresarse. Será hoy a las 16:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar. Así es que César, bienvenido, buenas tardes. Una primera evaluación, ya que estamos iniciando el año, ¿cómo culminamos en temas como todo ha salido en rojo con déficit, cuál es el déficit en temas de comunicación? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, un enorme saludo también a todos quienes nos están viendo por la señal de Democracia TV. Y la 920 AM. Y la 920 AM, por supuesto. Democracia, la radio de la gente, como así es, la tradicional Radio Democracia, sí. Así es. Bueno, como tú bien señalas y haces una muy buena equivalencia con la situación económica, el déficit en cuanto a libertades y especialmente en la libertad de expresión es muy fuerte. El año pasado hemos terminado con 455 agresiones contra la prensa. Esto es muy alto, si bien no se supera el récord que se marcó en el año 2015, pero significa fue que mayor el 2015. El 2015 terminamos con 460. Imagínate, ya. Solamente hay una diferencia de unas 4 o 5 agresiones, pero de todas maneras eso significa que el clima negativo para el ejercicio de la libertad de prensa en el país se mantiene. Y hay dos datos muy preocupantes. El primero es que el incremento en las sanciones por la ley de comunicación es muy alto. 63% han ido a más. Hay un 63% de incremento de sanciones a medios de comunicación y periodistas entre el 2016 y el 2015. Es decir, 63%, imagínate, de incremento de sanciones. Más sancionados y más sanciones. Y más sancionados y más sanciones, ¿no? Es decir... ¿Y eso han cuantificado en recursos también o no ha sido solo, no solo ha sido multas en recursos económicos, sino otro tipo de sanciones? Exacto, también. Lo que vemos es que en la ley de comunicación tú tienes la imposición de contenidos, vía réplicas y rectificaciones, tienes las disculpas, tienes las multas, ¿no? Sería bueno, todavía no lo hemos hecho, cuantificar el monto de multas, ¿no? Y ver qué ingresos está recibiendo la superintendencia por este rubro. Pero sin duda alguna, más que lo que está recibiendo la superintendencia, significa daños muy graves a los patrimonios de medios de comunicación muchas veces pequeños. Y el segundo dato que permíteme, Francisco, resaltar del año pasado, que preocupa mucho, es el incremento de los mecanismos de censura a los medios digitales, ¿no es cierto? Medios digitales como Democracia TV y también a muchos otros, ¿no? Es decir, hemos detectado... Estas nuevas formas ya han encontrado también nuevas formas de perseguir. ¿Eso sería una traducción así? Exactamente. Imagínate que hay un 123% de incremento de ataques contra medios digitales. ¿Y en qué consisten estos ataques? Como bien tú lo traducías, ¿no? Significa que ataques directos a los servidores, a las conexiones de los medios digitales, que hacen que los medios digitales estén caídos por horas, ¿no es cierto? Se caigan, desaparezcan del aire por horas o días enteros, ¿no es cierto? El otro mecanismo es que el gobierno hace reclamos de copyright, ¿no es cierto? Porque se utiliza una imagen del presidente, alguna imagen de inauguración desde obras, etcétera, etcétera, se reclama y los medios digitales muchas veces son bloqueados, ¿no es cierto? Luego hay ataques de hackeos directos, es decir, externos toman control directo de los portales noticiosos o de los medios informativos y esos medios entonces dejan de operar también hasta que puedan retomar el control de esos medios. Todos estos nuevos mecanismos son finalmente mecanismos de censura. Lo que se intenta es impedir que los medios de comunicación informen. Entonces, tú ves que todo esto unido a los juicios que se han mantenido contra periodistas y también contra ciudadanos que ejercen su libertad de expresión, los insultos y el discurso estigmatizante, todo eso que permanece, que sigue en el trasfondo, configura un clima bastante negativo. El balance realmente es muy negativo. ¿Tú crees que la gente sí siente que
que este balance negativo que se puede cuantificar, que se puede mirar, la gente siente que estas limitaciones que nos han puesto al ejercicio se da o no es tan perceptible en la vida diaria con los inmensos problemas, sobre todo económicos, que la sociedad comienza a vivir. No, yo creo que efectivamente. Valora, yo creo que hay un momento clave que es justamente en el 2013 cuando se aprueba la Ley de Comunicación. Hasta ese momento, digamos que el discurso del gobierno antimedios, señalando que los periodistas... La prensa corrupta. Que la prensa corrupta y mediocre, y que este poder de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que aplasta los derechos de las personas, había calado y tenía una cierta simpatía. Hoy yo creo que eso se ha invertido definitivamente. ¿Ah, sí? Con aplicación de la Ley de Comunicación, la gente sí siente lo que puede pasar. Exactamente, siente que, por ejemplo, le sancionan a su comedia favorita, a su telenovela, que hay locutores deportivos, porque esto, Francisco, no es que está solamente enfocado en la parte política, sino de cómo homogenizarnos en el pensamiento. Ese impuesto, o sea, tratados de imponer hasta una moral, ¿no? O sea, claro. el superintendente de Información y Comunicación se ha convertido en un comisario moral de la población. Y yo creo que ya por eso es que prácticamente, ¿no? Sí. O sea, entonces, yo creo que la población, la gente, los ciudadanos sí sienten eso. Y yo creo que es por eso que en la campaña política también se ha convertido en un tema significativo. O sea, ¿no? La mayoría dice vamos a derogar la Ley de Comunicación o vamos a recuperar la libertad de expresión. O sea, es un tema que sí es de preocupación. Y a propósito de eso, a los candidatos, Fundamedios y las organizaciones de comunicación, de defensa de la libertad de expresión, ¿le han hecho algún planteamiento? ¿Tú crees que deberían reformar, derogar y plantear una nueva ley de educación, qué sé yo, dar por terminado aquello que inconstitucionalmente se incluyó en la ley de comunicación para el segundo debate sin haberlo tenido en el primero? ¿Cuál es la idea de Fundamedio, César? Mira, Francisco, no hemos presentado todavía ninguna propuesta a los candidatos, porque queremos hacerlo de forma muy seria. Y de hecho, te invitamos cordialmente a un diálogo que vamos a tener con periodistas del 13 de este mes para tratar una hoja, de lo que hemos llamado una hoja de ruta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Lo que consideramos es que la ley de comunicación es como la cereza en el pastel, es una herramienta sumamente importante para el control de los medios, pero no es la única, ¿no es cierto? Y que en realidad tiene ramificaciones que van por otro tipo de legislación. Hay por lo menos 8 o 9 leyes que afectan el trabajo de los periodistas y medios de comunicación. Desde el Código de la Democracia, Francisco, ya que estamos en época electoral, desde el Código de la Democracia limita severamente el trabajo de los medios durante el periodo electoral. Pero de ahí tenemos la ley antimonopolios, la ley de participación ciudadana, etcétera, y hay un conjunto, ¿no? Y bueno, no se diga la Constitución, donde se... Y ahora que tenemos el servicio con el tema servicio público, exactamente. ¿sí? Entonces está enmendada y ya es una norma constitucional. Exactamente. Pero ahí hay una enmienda que es inconstitucional porque no era enmienda sino reforma y no pasó así. Exactamente. Pero está ahí. Está ahí. Sí. Pero más allá de las consideraciones de los cuerpos legales, Francisco, nosotros sí creemos que hay varias acciones que desde el Ejecutivo se pueden impulsar. Porque la ley de comunicación, siendo realistas en un panorama tal como se pinta el panorama político en nuestro país, va a ser muy difícil derogarla o incluso reformarla, porque se necesitarían para la derogatoria unos 3/4 partes, ¿no es cierto? Es una ley orgánica, se necesita por lo menos las 2/3 partes, correcto. Sí. Tú me acabas de corregir perfectamente. 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Eso va a ser muy difícil, vamos a tener una asamblea muy dispersa, muy fragmentada, ¿no es cierto? Que no lograría... pero eso significaría que la oposición no lograría las 2/3 partes, ¿crees que no? Que de todas maneras el gobierno y sus aliados van a tener por lo menos una tercera parte, ¿sí? Podría ser perfectamente, podría ser perfectamente. Entonces ahí ves. Yo creo que hay que manejarse con un escenario, con todos los escenarios, con un escenario, digamos, posible, ¿no? Y en ese sentido, entonces yo creo que hay que hacer énfasis más bien en lo que se puede hacer de forma real por parte del presidente de la República. ¿Revisarías algunos de los decretos que... Francisco, por ejemplo, o sea, la SECOM debe o desaparecer
o reformarse o redefinirse. No puede ser que la SECON sea el organismo de persecución contra los periodistas, ¿no es cierto? Y tiene que realmente cumplir un papel de coordinadora de la comunicación de los del sector del Público, ejecutivo, claro, además del ejecutivo, nada más, sí. ¿no es cierto? Un papel, o sea, tener un facilitador. papel administrativo y un facilitador de la información. Exacto. No es el publicista del gobierno. Exactamente. Es el facilitador. Así se creó la propia, imagínate tú, la dictadura. La dictadura del general Rodríguez Lara que la implementó. Claro, la famosa CENDIF, Claro. ¿no es cierto? Exacto. De los años 70. ¿Sí? Exacto. La implementó para facilitar la información y que los periodistas tengamos la posibilidad de acceder a esa información para darla a conocer al público. Exactamente. Entonces, claro, la SECON... Entonces, tú dirías, la SECON se puede redefinirla. Una cosa, los medios públicos. Los medios públicos tienen que ser manejados como medios públicos, no como medios del partido de gobierno y también como mecanismos de persecución a la oposición. En esta parte de los medios públicos habría que definir si es necesario que tengamos medios públicos, pero con este concepto de medios públicos, no medios del partido. Ahora, claro, en el sector de medios públicos está todo tan distorsionado, Francisco, que ahí es evidente que, por ejemplo, los medios incautados tienen que venderse, tienen que regresar al sector privado. Esos medios no pueden seguir estar en ese limbo de medios incautados que no responden a nadie, ¿no es cierto? Y siendo utilizados por el gobierno, por el partido de gobierno, para su proyecto político. Eso tendría que efectivamente ponerse a la venta otra decisión del Ejecutivo, ponerse a la venta inmediatamente. Con lo cual está y todos los medios que tienen, lo cual yo en algunos casos he dicho, me alegro de que hayan mejorado salarialmente, que hayan mejorado las instalaciones, tienen que estar al servicio de todos. Exactamente, tienen que convertirse en medios públicos. Y efectivamente hay que redefinir el tamaño de ese sector. O sea, en este momento el gobierno es el mayor propietario de medios. Dólares, es el mayor propietario de medios. Entonces, se necesita que un gobierno tenga esa potencia comunicacional. Yo creo que no. Hay que redefinir. Hay necesidad de medios públicos, pero hay que redefinir. Pero con el éxito que ha tenido este régimen en temas de comunicación y de control, algunos de los candidatos sí les debe estar un poco picando el decir, no me puedo deshacer de esto. Claro. Hay que mantener un control de esto. Y yo te cito ha dado éxito. Claro, por supuesto. Y te cito dos herramientas más que se podrían, que depende del Ejecutivo: cadenas nacionales y publicidad oficial. O sea, el próximo gobierno debería comprometerse a dejar de utilizar las cadenas nacionales, a restringirlas al máximo, y la publicidad oficial a manejarla de forma transparente y equilibrada. ¿No es cierto? Pero como tú dices... Si no estarías quitando un rubro también que es de ingresos, ¿no? Para los medios en provincias. Exacto. Pero que eso no dependa de si estás o no. A eso voy. Exacto. No puedes... Que la publicidad oficial no puede ser escogida a dedo o dada a dedo. Como la publicidad oficial no puede ser un sistema de premios y castigo. ¿No es cierto? De tu línea editorial, yo te castigo o te premio por tu línea editorial. Eso no puede ser. Entonces tienes ahí, claro, y eso es hay una agenda manejo muy directa del Ejecutivo. Entonces sí, lo que tú dices, hay que comprometer a los candidatos más bien en una agenda posible. Es muy loable que los candidatos, algunos de los candidatos se hayan pronunciado por derogar o reformar. La basura. Perfecto, pero a ver, ¿qué es posible hacer? ¿Qué es posible hacer y qué se compromete realmente a hacer? Y por eso es que, como te digo, estamos elaborando esta hoja de ruta. Y en la elaboración de esa hoja de ruta es necesario, como te digo, dialogar con muchos sectores. Queremos dialogar con periodistas, con abogados, con muchos sectores para tener una propuesta en firme. Y que sea viable, además. Y que sea viable. Y parte de ese diálogo, evidentemente, es también la presentación del libro de esta tarde, ¿no? ¿En qué consiste este libro? ¿Que es una recopilación de datos? ¿Es una propuesta de reflexión? ¿Y quiénes nomás son los autores, César? Bien, Francisco, es un libro que lo estábamos elaborando prácticamente desde hace un año, en el sentido que queríamos ya tener un trabajo muy académico, pero al mismo tiempo muy accesible, que todo el mundo lo pueda leer, sobre la aplicación de la ley de comunicación, no un análisis sobre la ley, no sino la aplicación, analizar artículo, cuánto, y no. Hay artículos de la ley que no son representativos para nada. Exacto, entonces
cómo se ha ido aplicando la ley de comunicación, cuáles son los artículos que más se aplican y de qué forma se aplican. Y evidentemente ahí es lo que salta a la vista es que la ley se ha aplicado de una forma arbitraria, subjetiva, selectiva, ¿no es cierto? Que ha habido artículos que se aplican sobre todo a los medios privados, que los medios estatales están por fuera del asunto. Y esto desmenuzado por 7 juristas, que voy a tratar de acordarme de todos, pero está Silvia Buendía, María Paula Romo, Leonardo Sampertí, está Juan Pablo Albán, y bueno, un par de nombres que se me escapan ahí, y está Fundamedios hace un ensayo desde la perspectiva más de lo que ha significado para el trabajo periodístico, y también hemos invitado a Marta Roldós, que plantee una reflexión sobre lo que es el linchamiento, la aplicación del linchamiento mediático, ¿no es cierto? Y como te digo, la idea es tener ya una evaluación ya muy académica, muy sustentada sobre la aplicación de la ley, de lo que ha significado estos 3 años y pico de la aplicación de la ley. César, pero en medio de toda esta evaluación, y que os decía cuál sería el déficit, también han pasado, ustedes han estado varias veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo con los relatores, sobre todo el área de comunicación, han tenido. A ustedes mismos casi les plantean una disolución de la fundación. La fundación tiene una militancia política, ¿se podría decir eso? Con toda esta actividad. Y yo te digo, a mí que me gusta la militancia, digo yo, en principio diría, ¿y si la tiene? Mira, tenemos una militancia política, pero no partidista. Y cuando nos iban a disolver, hace un año aproximadamente, un poquito más, ¿no es cierto?, nos acusaban justamente de tener intereses políticos. Política partidista. Exacto. Pero, Francisco, es que o sea, no hay actividad más política que la defensa de los derechos humanos. Y la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, es uno de los pilares, ¿no es cierto?, en el cual la defensa de los otros derechos humanos se sustenta. Entonces sí, efectivamente reivindicamos que la defensa de derechos humanos es una actividad política, y que nosotros, nuestra convicción nace de eso, de que realmente somos unos militantes de los derechos humanos. No tenemos militancia partidista. Obviamente los distintos miembros de la fundación, tanto de la parte directiva como de quienes hacen el día a día de la organización, tendrán sus simpatías políticas. Eso es legítimo, problema, además, es cuestión pero de no se conciencia de hace cada uno. no hay una pertenencia a tal o cual, más bien hay una amplitud de criterios. ¿Sí? Así es. Y mira que uno de nuestros retos para el 2017, y esto lo venimos reflexionando, es que si hay un cambio de gobierno, nuestra línea tiene que permanecer igual. Tiene que ser crítica, tiene que ser una línea de observancia, de vigilancia del poder con quien llegue al poder. César, ustedes han hecho también un seguimiento al tema de las frecuencias. Eso de las frecuencias, ¿tiene una información o no? Bueno, hace pocos días... 2 o 3 radios ya dicen, oiga, me eliminaron. Correcto, y casos tan penosos como de una radio tan tradicional como Ondas Azuayas, de la cual expresamos todo nuestro respaldo y simpatía, ¿no? Nosotros siempre lo que hemos dicho, Francisco, es que este concurso se ha llevado adelante de forma poco transparente, de una forma además sin poder acceder, ¿no? Exactamente, sin poder acceder a información de una forma nada técnica, y por lo tanto hemos pedido reiteradamente que se suspenda el concurso. Ahora, estamos examinando ya los resultados de la primera fase, ¿no es cierto?, en la cual se ha calificado a participantes para cerca de 840 frecuencias, y de un primer análisis creemos que sí hay motivos de preocupación. Vamos a emitir la próxima semana un informe ya más detallado, pero sí vemos que hay sectores que se han favorecido y sectores económicamente poderosos que están César, ¿tú creerías que entonces
el haber calificado incluso a algunos medios que públicamente la gente tiene preocupación, con buena, ¿es una forma también de tapar lo que está atrás de eso? Podría ser, podría ser eso? exactamente una forma de acallar. De todas maneras, recordemos que esta primera fase no es que garantiza la concesión de una frecuencia, y que incluso aquellos medios, exacto, ¿no? O sea, al final del día, tal como está planteado el asunto, es muy posible que salgan favorecidos más bien otro tipo de medios de comunicación. Y yo creo que los ciudadanos, y este es mi llamado, los ciudadanos tenemos que estar muy vigilantes a lo que se viene. Porque el segundo, aparte del proceso es el que realmente... que es el que realmente donde se concesiona la frecuencia, pero está además en manos de un organismo como el Cordicón, de claro signo político, en el cual además en este momento ya hay una sospecha, ¿no? Bueno, hay un ex consejero que está fugado porque tiene una acusación la fiscalía de corrupción, de estar recibiendo dinero por la concesión de frecuencias. Pero quedan 3 consejeros, Francisco. Los 3 responden al Ejecutivo, y ese órgano colegiado que está incompleto, que está cuestionado, es el que va a tomar la decisión sobre 800 frecuencias del país. O sea, realmente en cualquier país democrático con un gobierno responsable, esto debería detenerse hasta después además en pleno proceso electoral. O sea, todo esto sucede mientras sucede el proceso electoral. Podría influir y de hecho o sea, generar una actitud, por lo menos, de decir, de los medios y de la opinión pública. O sea, yo creo que la autoridad electoral incluso podría determinar que esto interfiere en el proceso electoral y pedir una suspensión del concurso, ¿no? O sea, pero bueno, eso está ahí. Y vamos a, como te digo, a presentar las novedades que hemos encontrado en esta primera fase. Fundamedios ha estado permanentemente en estos tiempos, ha dado su opinión y todo eso. Tú decías que en el gobierno que venga, sea del tinte político que sea, Fundamedios va a seguir trabajando. Correcto. Por supuesto, aspiramos a que nos dejen trabajar con mucha mayor libertad, que podamos dialogar con los futuros gobernantes, pero manteniendo nuestra línea de vigilancia, de crítica, de estar anotando, cumpliendo el trabajo para el que se organizaron. Exactamente, lo que debe ser sociedad civil, ¿no? Que debe ser un trabajo de diálogo, de acompañamiento al Estado. Los temas que se plantea y al Estado. Pero también de crítica y de señalar cosas y de plantear avances. ¿No es cierto? César, una de las cosas que siempre pregunta el presidente, y voy a hacerme eco, ¿cómo se financia? Fundamedios. Con cooperación internacional, Francisco, esto lo hemos dicho. Las otras fundaciones. Totalmente. O sea, lo extraño, lo interesante de todo esto para que vean que la doble moral, ¿no? Sí. Es que muchísimos funcionarios de gobierno, desde el fiscal general de la Nación, el presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Yal, el ex director del Telégrafo, eran parte de organizaciones, de fundaciones que se financiaban con cooperación internacional. Y quizá de las mismas fuentes de financiamiento. Y de las mismas fuentes de financiamiento. O sea que tú dirías que el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Yal, debe acordarse cuando tenía Projusticia. Por ejemplo, y ahí uno diría, ahí hay una fuente de financiamiento más o menos muchísimos otros funcionarios, porque gran parte de los funcionarios de gobierno... Incluso algunos formaron parte de Fundamedios. Bueno, el señor Orlando Pérez trabajó para nosotros. Trabajó para ahí. Pero él fue director de la coalición Pro Acceso, que era financiado con fondos de USAID, ¿no? Entonces... ¿Por qué el financiamiento puede ser? Hay la creencia entonces en este sector, capaz que les ha pasado, ¿no? De que quien financia un proyecto, porque son organismos que financian proyectos, puede tener la influencia para que se actúe uno. De ninguna forma, o sea, nosotros tenemos como principio, te hablo de Fundamedios y de lo que conocemos de otras organizaciones, nuestro principio es la independencia total. Ningún donante impone nuestras líneas. Ustedes presentan el proyecto del trabajo, del estudio, financian y si le entregan el resultado, más allá de que les guste o no. Exactamente, y todo
todo el trabajo de la organización se decide internamente. Somos independientes y autónomos en ese sentido. Y estas, yo lo entiendo más que nada como un discurso que trata de, como se hace con el periodismo también, de menoscabar la credibilidad de la organización, pero que no tiene ninguna base en la realidad, no tiene ningún sustento. César, estamos terminando ya y entonces te pediría, la invitación está hecha para el lanzamiento del libro hoy a las 6:30. A las 6:30, ¿no? Vamos a tener la presentación de este libro que se llama El delito de expresarse, en el cual a través de 9 ensayos se hace una disección, como te digo, de la aplicación de la ley de comunicación. Vamos a tener un panel con los autores del libro, van a estar conversando. Ahí todos. Van a estar todos, pero en el panel van a estar participando una parte de los autores discutiendo acerca de lo que ha sido justamente la aplicación. Yo creo que es, Francisco, muy importante como país que reflexionemos lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en estos 3 años, que nos proyectemos al futuro en base a esa reflexión y que dejemos este testimonio de esta época. Porque es fundamental para las generaciones y el país. Exacto, que conozcan efectivamente lo que pasó. Y lo que puede pasar si y que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar, porque una situación como esta, en el futuro, dentro de 20 años, debería ser un mal recuerdo, nada más. Bueno, queremos agradecer a César Ricaurte, el director de Fundamedios, con quien hemos compartido una visión de lo que ha pasado en temas de la comunicación, de la aplicación de la ley. Hoy presenta Fundamedios un libro de ensayos, se llama El delito de expresarse. Estará a partir de las 6:30 de la tarde en la Universidad Andina Simón Bolívar. Va a haber un conversatorio y la presentación del libro. ¿Dónde más lo pueden conseguir el libro, César? El libro va a estar de venta en todas las librerías. ¿Sí? En todas las librerías. Francisco, una cosa, un detalle importantísimo, discúlpame, es la participación del Colegio de Abogados de Pichincha, como los coeditores de este libro, ha sido fundamental. Es un agradecimiento a Ramiro García, a la directiva, y a la directiva del... ¿no es cierto?, que tiene también un ensayo Salim. Entonces, el colegio ha sido vital. Varias visiones del también. Así es, ese sustento académico ha sido importantísimo del colegio. Agradecemos también ese aporte entonces al Colegio de Abogados de Pichincha. Este programa estará nuevamente a su disposición a partir de las 3 de la tarde, tanto el diálogo con José Ignacio Bungacho como el diálogo con César Ricaurte. Nos estamos encontrando el día de mañana para seguir conversando otros temas. Muchas gracias.